Les preguntaba cómo serán las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos ahora que Joe Biden es presidente. Según Tony Blinken, el candidato para secretario de Estado de Biden, se seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Y agregó también que Estados Unidos continuaría imponiendo sanciones a funcionarios del régimen. Y quizás la prueba de ello es que Carlos Vecchio, embajador en Estados Unidos de Juan Guaidó, el líder de la oposición reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países del mundo, fue invitado a la investidura de Joe Biden como presidente. Y hoy, Carlos Vecchio nos acompaña en Panorama Mundial. Muy buenas noches. Bienvenido Carlos, gracias por estar con nosotros. No puedo ni siquiera imaginar lo que fue estar allí, presente, este 20 de enero, en un día histórico en Estados Unidos, en la capital del país, en Washington, D.C. Esto definitivamente, indica que Biden apoya a Guaidó y no a Maduro, a pesar de lo que muchos han dicho. Pero, ¿qué puede hacer Biden por Venezuela? Muy buenas noches, María Alejandra. La verdad, para mí es un placer estar acá y compartir con toda tu audiencia. Nosotros, desde que asumimos esta posición en el año 2019, impulsamos una política bipartidista. El mejor apoyo para Venezuela es que tuviésemos el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas las instituciones, la administración, el Poder Ejecutivo y, por supuesto, el Congreso. Creo que esos puntos de consenso yo los resumo en lo siguiente, María Alejandra. Primero, Maduro es un dictador y se condenan las violaciones de los derechos humanos. Segundo, entienden que la solución política para Venezuela pasa por una transición que nos lleva a elecciones presidenciales libres y transparentes. Tercero, la necesidad de aliviar el dolor de los venezolanos con apoyo de ayuda humanitaria. Y cuarto, la necesidad de dar alivio migratorio a los venezolanos que están acá. Y como tú muy bien lo mencionaste, María Alejandra, en la primera audiencia que tuvo el nominado secretario Blinken como secretario de Estado, delineó, a mi modo de ver, lo que va a ser la política hacia Venezuela. Y comparte parte de lo que tú habías mencionado, donde dice Maduro es un dictador, lo único legítimo que queda en Venezuela es el presidente interino Juan Guaidó y su asamblea. Las sanciones se tienen que utilizar para generarle presión y todo el peso a quienes hoy apoyan a Maduro, la necesidad de una ayuda humanitaria mucho más importante y finalmente algo que para mí es muy relevante y creo que va a ser una característica de esta administración es impulsar ese esfuerzo internacional de manera multilateral con los aliados de Estados Unidos. Así que para mí esa va a ser la política que se va a llevar adelante de parte de la administración. Carlos, ¿qué quiere decir, por ejemplo, ese esfuerzo, esa alianza multilateral? Porque la realidad es que hasta ahora son muchísimos países del mundo que han apoyado y siguen reconociendo a Juan Guaidó. Biden entonces lo hace, ha llamado dictador a Maduro, planea seguir, por ejemplo, con las sanciones y probablemente imponer nuevas. Pero, ¿en qué consistiría? ¿Cuál es ese empuje que quizás daría esta alianza multilateral al que te refieres? Mira, yo lo vería en estos términos. Yo creo que nosotros construimos una alianza internacional importante. Siento que necesita una coordinación para actuar en acciones coordinadas de manera multilateral. Yo siento que sería conveniente impulsar un grupo de coordinación internacional multilateral. Y si me preguntas, debería estar integrado por Estados Unidos, por Canadá, por un representante del Grupo de Lima, pudiera ser Colombia, Brasil, por Francia, por Alemania, por Holanda, y por el secretario general de la OEA. Esto agruparía los países más importantes, de las democracias más importantes, para que esa acción multilateral pueda ser mucho más efectiva, puede ser aplicada de manera coordinada y sobre todo tener en cuenta que China y Rusia han apoyado la dictadura de Nicolás Maduro y que tiene que ser abordado por esta alianza que estamos mencionando para que tengamos mayor efectividad en buscar una solución en Venezuela. En la unión está la fuerza, en este caso te refieres a esta alianza porque podemos recordar que el expresidente ahora, Donald Trump, hablaba muy fuerte contra el régimen de Maduro e inclusive llegó a mencionar estrategia militar y luego precisamente una llamada con Vladimir Putin, presidente de Rusia, el mandatario de Rusia, todo terminó quedando quizás en palabras y menos acciones. Esperemos
que sea en esta oportunidad, sí se da esta alianza multilateral, que sea más acciones y menos palabras, pero una de esas acciones sería, por ejemplo, elecciones libres. ¿Cómo se llega a eso en Venezuela cuando vemos, por ejemplo, una constituyente que se formó, supuestamente, en teoría, es para una nueva constitución, redactar una nueva constitución, cosa que no sucedió y era más utilizada por el régimen de Maduro para sancionar, para allanar, allanar la inmunidad de diputados, por ejemplo, de legislar inclusive, y ahora pues hacen una nueva asamblea legislativa en Venezuela, un nuevo parlamento que no ha sido reconocido por gran parte del mundo, pero ahí está. Bueno, pero no le ha servido de nada esa constituyente y yo creo que este nuevo intento de Maduro de generar una asamblea nacional de la manera que lo hizo, tampoco le va a servir. Y yo creo que tú lo has mencionado, el rechazo mundial ha sido unánime. Desde Europa, Estados Unidos, el Grupo de Lima, la OEA, todos los organismos internacionales han dicho claramente que desconocen la elección del 6 de diciembre porque fue un fraude, no reunió los requisitos para hacer una elección libre y transparente, y han dicho que tampoco reconocen esa asamblea fraudulenta. Más bien han dicho que reconocen al presidente interino y a la asamblea electa en el año 2015. De manera que el camino que ha propuesto Maduro es un camino para mayor tragedia, mayor dificultad, y que no le va a funcionar. Y yo creo que eso es un mensaje para todos los que están adentro, que siguen apoyando a Maduro, pero también para los países internacionales que le han dado el apoyo a Maduro. Así que yo creo que no les va a servir. Lamentablemente va a complicar mucho más la dinámica política dentro de Venezuela, pero no va a tener la respuesta internacional que él esperaba, porque ha sido pues rechazado claramente ese camino que planteó Maduro. Carlos, pero ¿cuál sería el mecanismo para presionarlo de una forma más contundente quizás y que se puedan tener esas elecciones libres? Bueno, aquí hay un planteamiento que ya lo hemos hecho y lo delineó también un poco el departamento, el nominado del Departamento de Estado. Yo creo que es una combinación de cosas, no es una sola herramienta que sería como una bala de plata que buscaría la solución. Yo creo que la crisis de Venezuela ha demostrado ser mucho más complejo y más delicado. Entonces también parte, María Alejandra, por lo que hagamos internamente en Venezuela. Yo sé que ha sido complicado, difícil, hay mucha frustración, mucho miedo por la persecución que ha habido, pero nos toca mantener esa cohesión interna alrededor del gobierno interino de la Asamblea Nacional, sumar a otros actores distintos a lo político, sino ir mucho más allá con actores de la sociedad democrática como las universidades, los rectores, los sectores gremiales, para tener esa fuerza, para generar la presión necesaria para buscar unas elecciones, una transición que nos lleve a unas elecciones libres. Y este grupo de coordinación internacional multilateral va a ser mucho más efectivo si se actúa coordinadamente y que implemente los mecanismos de presión necesarios para que sea mucho más efectivo. Y sobre todo, lo que te mencionaba, que tome en cuenta también el rol que tiene China y Rusia hoy apoyando la dictadura de Venezuela. Creo que es un elemento que no se abordó con su debida profundidad, y sobre todo la importancia que ellos tienen en el sostenimiento de la dictadura, y es importante que esta coalición, a la cual por lo menos he hecho referencia, también trabaje. Esta combinación de lo interno, porque es fundamental, con lo internacional, para mí deben ir de la mano para producir el resultado que nosotros estamos buscando. Carlos, los venezolanos en Venezuela, inclusive escuché a una persona decir que están viviendo una pandemia dentro de otra pandemia, lamentablemente, con lo que está sucediendo. Pero los venezolanos que están en el exterior, en este caso en Estados Unidos puntualmente, pues creo que se sienten aliviados con esto que firmó el expresidente Donald Trump previo a salir de la Casa Blanca, un memorándum para suspender la deportación de venezolanos. Es por 18 meses. Te pregunto, ¿hay un camino para el TPS, que es algo muy parecido, porque la realidad es que le da protección, permiso de trabajo, Social Security, pues algunos beneficios mientras que estén en Estados Unidos, pero también por un tiempo determinado? Sí es posible, María Alejandra. Nosotros hemos venido impulsando esas medidas desde el año 2019. Nosotros dijimos, necesitamos medidas migratorias que permitan tres cosas. Uno, estar legalmente en los Estados Unidos. Dos, poder trabajar y no ser deportado. La orden que firmó el presidente Trump, una vez que salió, dice que se deben parar todos los procesos de deportación, y aquellos que tengan una orden de deportación y se les dé permiso de trabajo. Nosotros hemos enviado comunicación ya a las autoridades para facilitar el mecanismo de implementación, y sobre todo para los venezolanos que aún estén detenidos poder beneficiarse de ese decreto. Y el presidente Biden ha dicho claramente que va a otorgar el TPS a los venezolanos
Nosotros haremos todo lo posible para que se pueda dar en los primeros 100 días de gobierno de esta nueva administración. Lo importante a los venezolanos quienes están acá, estas medidas migratorias son positivas. Estas medidas migratorias van en la dirección correcta y lo que son buenas noticias para los venezolanos que están aquí en los Estados Unidos, porque les va a permitir estar legalmente, les va a permitir trabajar y no ser deportados. Así que apuntan en la dirección correcta. Y además agrego que también el presidente Biden dictó una orden de parar todos los procesos de deportación de manera genérica, así que se sumaría algo más a esto. Pero concretamente con tu pregunta, no tengo duda pues que el compromiso que asumió el presidente Biden sobre el TPS se va a materializar en el corto plazo a favor de todos los venezolanos acá. Y la vicepresidenta Harris, cuando era senadora, también apoyaba precisamente este TPS para los venezolanos. Sé que van a hacer un censo, la información va a estar, un censo precisamente en línea para facilitar el proceso. Los venezolanos que estén en Estados Unidos, allí van a poder conseguir toda la información. En Twitter, tu cuenta es @CarlosVecchio para los televidentes y la de la embajada es @embajadaVE_USA. Allí pueden tener entonces toda la información.